Quizá lo más oportuno es discernir lo que resulta más conveniente de cara a una efectiva revitalización de la Iglesia. Deseo que esta reflexión sobre el laicado venga marcada por dos aspectos fundamentales o dos claves: la esperanza y el realismo. Como decía anteriormente, no se trata de reflexionar sobre el laicado para lamentarnos de los errores del pasado, para caer en posturas pesimistas, derrotistas. No, vamos a mirar al laicado, como tenemos que mirar a nuestra Iglesia, siempre con esperanza, y es verdad que también partiendo de la realidad, es decir, con una dosis de realismo. Después de esta introducción, la conferencia se va a estructurar en tres grandes partes. Comienza llevando a cabo una reflexión breve en torno al magisterio previo al Papa Francisco. De un modo especial, deseo centrarme en el Concilio Vaticano II y en la exhortación apostólica Christi Fideles Laici. La segunda parte, que es el núcleo de la ponencia, donde exponemos cómo entiende el Papa Francisco al laicado en su proyecto de una Iglesia en salida. Y la tercera parte consiste en una mirada al laicado en España, en el momento actual, teniendo en cuenta la celebración de la última asamblea plenaria, que fue del 16 al 20 de abril, en la que se trató el tema del apostolado seglar y surgieron propuestas concretas. Es decir, un poco, esas son las tres partes de esta conferencia. Una mirada al magisterio previo al Papa Francisco, el Papa Francisco, es decir, el laicado en esta Iglesia en salida, y después una mirada también desde lo que yo voy conociendo en esta comisión de apostolado seglar a la Iglesia actual y el momento en el que estamos aquí, en España en concreto. Las enseñanzas del Papa Francisco relativas a los fieles laicos tienen su fundamento, como no podía ser de otra manera, en el magisterio anterior y de un modo especial en las aportaciones del Concilio Vaticano II. Este concilio, el Concilio Vaticano II, es el primer concilio, así se podría definir, finalizada la época de la cristiandad, para el que los laicos son un elemento central en la vida y actividad de la Iglesia. No existe, para mí, desde mi punto de vista, ningún concilio en toda la historia del cristianismo en el que se haya hablado tanto y de un modo tan positivo sobre los laicos. No podemos obviar que ya en el siglo XIX, frente al secularismo reinante y la prepotencia del poder civil, se mentaliza a los laicos de su papel y su misión en el mundo. Pero es cierto que se crea un católico clericalizado, como si fuera un apéndice o un brazo largo de la jerarquía para luchar contra la modernidad. La Iglesia se concibe en ese momento como una comunidad de desiguales y los laicos participan en la misión no de la Iglesia, sino de la jerarquía. El siglo XX asiste al surgimiento de la teología del laicado y de la acción católica. El gran teólogo del laicado va a ser Congar, que marca un hito importante en su obra clásica Jalones para una teología del laicado. Él aboga ya por una definición positiva del laico, no en relación al sacerdote, y afirma que los laicos son, antes que nada, bautizados, y que laicos y clérigos forman parte de un pueblo de bautizados, y subraya que los laicos participan de la triple función, o munus, sacerdotal, real y profética. No hay duda de que la acción católica supuso también un gran avance en la revalorización y redescubrimiento del laicado, pero va a entenderse de un modo muy ligado a la jerarquía. El Papa Pío XI, su gran impulsor, definió la acción católica como la colaboración y participación de los seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia. No era colaboración y participación en el apostolado de la Iglesia, sino en el apostolado jerárquico de la Iglesia. La acción católica tuvo en ese momento muchos aspectos positivos. Entre otros, es la primera vez que se dice que los laicos son los encargados de convertir a los laicos, o por primera vez se habla también de que es necesario que los laicos se hagan presentes en los ambientes y en las estructuras de la sociedad, educación, política, etcétera. Y así llegamos a lo que es el Concilio Vaticano II, que entre otras cosas se pregunta también qué son los laicos, en qué consiste su identidad teológica, en qué se diferencian los laicos de los clérigos y religiosos. Tenemos que pensar que hasta este momento, hasta el Concilio Vaticano II,
Como sabéis, nos situamos entre 1962 y 1965, pues hasta este momento la respuesta usual para definir al laico era: el laico es el que no es sacerdote ni religioso. Es decir, se definía al laico de un modo negativo, por lo que no era. Esta definición tenía su razón de ser en una Iglesia que se identificaba con la jerarquía, con la que los laicos colaboraban en aquellas funciones y tareas que les permitían. En síntesis, el laico era el no clérigo y no religioso. La enseñanza conciliar sobre el tema del laicado fundamentalmente se encuentra en el capítulo 4 de la Constitución dogmática Lumen Gentium. Es verdad que hay otras afirmaciones importantes sobre los laicos en otros decretos, como Apostólica Actuositatem, Agente, y la Constitución pastoral Gaudium et Spes. Ya el hecho de cómo se estructura esta Constitución Lumen Gentium nos indica también que ha cambiado de alguna forma la manera de concebir la Iglesia y en concreto el laicado. Se coloca un capítulo segundo que habla del pueblo de Dios, después el capítulo tercero de la jerarquía, el cuarto de los laicos. De este modo se subraya que lo primero es la Iglesia, antes que todo el pueblo de Dios, de la que van a formar parte la jerarquía y los laicos. Con esta opción metodológica se pusieron ya las bases de una eclesiología de comunión, en la que todos los miembros de la Iglesia participamos y somos corresponsables. Este capítulo segundo sobre el pueblo de Dios no solo va a destacar la común dignidad de todos, sino también la prioridad existencial y teologal del laico sobre el sacerdote y el religioso, puesto que para recibir el sacramento del orden o entrar en la vida religiosa se requiere como condición indispensable el bautismo, que es lo que te concede la condición laical. Así, el Concilio Vaticano II supone un cambio de paradigma eclesiológico, porque es ahora el sacerdote y el religioso el que se tiene que definir respecto al laico, y no al revés. El concilio subraya también que todos los fieles laicos están llamados a participar en la misión salvífica de la Iglesia. Y aquí también hay una novedad. Participar no significa cooperar en la tarea que es propia de otros, no. Puesto que los laicos son Iglesia, es decir, la Iglesia es la entraña del mundo. Esta idea se encuentra recogida en Lumen Gentium 33. Ahí dirá que el apostolado de los laicos es la participación en la misma misión salvífica de la Iglesia. Así pues, todo laico, dice Lumen Gentium 33, por los mismos dones que le han sido conferidos, se convierte en testigo e instrumento vivo, a la vez de la misma misión de la Iglesia en la medida del don de Cristo. Ahora, por lo tanto, los laicos no cooperan, no participan en el sentido de ayudar en esa misión, sino que ellos mismos también participan plenamente de la misión salvífica de la Iglesia. Con relación a la teología del laicado, en el Concilio Vaticano II debemos remitirnos de manera directa al Lumen Gentium 31, que no lo voy a leer, pero sí que destaco cuáles son los aspectos fundamentales que aparecen en Lumen Gentium 31, que es donde se define realmente al laico en el Concilio Vaticano II. Se trata de una definición, la que aparecerá aquí en este número, que entraña ya un elevado contenido positivo. Ya no se define al laico como aquel que no es religioso o que no es sacerdote, ministro ordenado, sino que ahora se le define positivamente en relación a Cristo, al misterio de la Iglesia y en su compromiso en las realidades temporales. Se habla de que el bautismo es el eje central, de la implicación de todo el pueblo de Dios en la misión, en la Iglesia y en el mundo, de que el laico es asociado a la triple función sacerdotal, profética y real de Jesús, y que lo propio y peculiar de los laicos es su carácter secular. Antes de terminar esta reflexión sobre el Concilio Vaticano II, me parece también interesante destacar una idea muy sencilla, pero muy importante, que aparece en el decreto Apostólica Actuositatem. Se dirá que la vocación cristiana es, por su propia naturaleza, vocación al apostolado. Sencillamente eso. Después del Concilio Vaticano II, más adelante se celebra el Sínodo de Obispos en el año 1987 y a raíz de ese Sínodo de Obispos
la exhortación apostólica Christi Fidele Laici, que se articula en 5 claves: la comunión, la misión, participación, formación y santidad. La teología del laicado que aparece en esta exhortación es claramente eclesiológica, es decir, no se entiende el laico si no es dentro de la inserción en el misterio de la Iglesia, que es, a su vez, misterio de comunión para la misión. Se afirma que los laicos no forman parte de la Iglesia, sino que son Iglesia, por el bautismo, y llamados a la misión en el mundo, lo que se conoce con la expresión índole secular. Se trata de una visión que tiene su punto de partida en el ser del laico, y no primariamente en su quehacer, ni menos aún en su función. La exhortación incidirá en la idea de la secularidad de los laicos. Se dirá que el laico asume una modalidad que lo distingue sin separarlo de los presbíteros religiosos y religiosas, que todos los miembros de la Iglesia participan de la dimensión secular, pero de diversas formas, y que la modalidad propia y peculiar del compromiso de los laicos en el mundo se denomina índole secular, y aboga por entender esta expresión, dice la exhortación, no solo de un modo sociológico, sino teológico. Quizá es lo más significativo, hay más aspectos, ciertamente, de la exhortación Christi Fidele Laici, pero sobre todo es insistir en la índole secular, como algo propio, peculiar de los laicos, aunque no exclusivo. A la luz de esta reflexión llevada a cabo, podemos llegar a la conclusión de que la identidad del laico en el magisterio que antecede al Papa Francisco queda conformada por 3 referencias inseparables e imprescindibles: Jesucristo, la Iglesia y el mundo. Al laico se le define por... se va a insistir en el tema del bautismo, es decir, es un bautizado, por lo tanto incorporado a Jesucristo. Eso forma parte esencial de la identidad del laico, ciertamente. También a los laicos se afirma de ellos que son Iglesia y que participan de su misión de pleno derecho, por lo tanto Jesucristo, la Iglesia y el tema del mundo, la secularidad como algo propio y peculiar, aunque no exclusivo de ellos. Y así llegamos a lo que es el magisterio del Papa Francisco, el laicado en este proyecto que ha diseñado el Papa Francisco de una Iglesia en salida. Este proyecto evangelizador del Papa Francisco se encuentra, como sabéis, delineado principalmente en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 2013, sin olvidar otras intervenciones magisteriales. El Papa Francisco otorga una importancia fundamental a los laicos en esta nueva etapa de la evangelización, que invita a la Iglesia a un nuevo dinamismo misionero, a estar en actitud de salida. Para el actual pontífice, la aportación y el testimonio de los fieles laicos cada día se constata, dice él, más indispensable. El Papa desea, como sabéis, que la Iglesia vuelva a descubrir la importancia del dinamismo de salida, su naturaleza esencial de Iglesia en camino, que se esfuerza por llevar a Jesucristo a todos los rincones del mundo, especialmente a las periferias, es decir, a aquellos lugares donde no llega la luz del Evangelio. El fundamento de la Iglesia en salida es el encuentro personal con Jesucristo, que transforma la vida del cristiano y desde ahí se convierte en discípulo misionero. Evangelizar, dirá el Papa Francisco, es cuestión de santidad personal, a la que todos los bautizados debemos aspirar, cada uno en su propio estado de vida en la Iglesia, como nos recuerda la exhortación Gaudete Exsultate. El motor capaz de sostener este dinamismo de salida es la alegría de habernos encontrado con Cristo. La Iglesia, afirmará el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, está llamada a salir, porque si no sería una Iglesia enferma. Y por eso afirma en el número 49 esa frase tan rotunda, que a mí personalmente me llama tanto la atención, donde él dice: prefiere una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. El Papa Francisco afirmará que este proyecto evangelizador de una Iglesia en salida es tarea de todo el pueblo de Dios, donde los laicos son la inmensa mayoría. Los fieles laicos, dice Francisco,
están llamados a evangelizar en aquellos ambientes de la sociedad, la economía, la política, la ciencia, el arte, donde los clérigos, lógicamente, no solemos llegar. Pero hay que intentar evitar el pensar que el campo propio del laico es el mundo, el de los pastores es la Iglesia y el de los religiosos el testimonio escatológico. Eso es algo que también tenemos que tener muy presente. Es verdad, y hasta ahora el Concilio Vaticano II, Christi Fidelis Laici, el Papa Francisco también insiste, que el laico le corresponde sobre todo estar en el mundo, en los ambientes, pero eso no significa decir que el laico en el mundo, los sacerdotes en la Iglesia, los religiosos, lo que es el testimonio escatológico. Porque si la Iglesia está en el mundo, deben de estar todos sus miembros. Y porque pienso que la secularidad es inherente a la Iglesia misma, que no solo está en el mundo, sino que es para el mundo desde la conciencia clara de que solo se salva lo que se asume. Ahora bien, cada miembro de la Iglesia participa de un modo diverso en esta dimensión secular, siendo propia y peculiar de los fieles laicos esa índole secular. Desde ahí se entiende que el Papa Francisco piensa que en esta dinámica de Iglesia en salida necesitamos un laicado en salida. Y así lo ha dicho él, en esta Iglesia en salida hace falta un laicado en salida, que se ensucie las manos y no tenga miedo de equivocarse. Dice el Papa, necesitamos laicos bien formados, animados por una fe sincera y límpida, cuya vida haya sido tocada por el encuentro personal y misericordioso con el amor de Cristo Jesús. Necesitamos laicos que se arriesguen, que se ensucien las manos, que no tengan miedo de equivocarse, que salgan adelante. Esas son palabras del Papa Francisco, en concreto a los participantes en el Consejo Pontificio para los Laicos. Los laicos, por su vocación bautismal, son invitados a estar presentes en los diversos sectores de la sociedad. Y yo subrayo 5 en concreto, que me parece que merece la pena destacar. Un campo prioritario de la realización de la vocación laical es el mundo del matrimonio y la familia. Es fundamental, en el momento actual, tener laicos cristianos que eduquen a sus hijos en los valores del Evangelio, porque la familia es el núcleo de la sociedad. El anuncio del Evangelio de Jesucristo debe conectar con el mundo de la cultura de hoy. Para eso es indispensable favorecer la presencia de la Iglesia en la escuela y la universidad, promover el diálogo con la razón y la ciencia, valorar el patrimonio cultural de la Iglesia y potenciar todo lo que vaya en la línea de una mayor inculturación de la fe en el arte y en las manifestaciones religiosas de nuestro pueblo. Y necesitamos laicos formados en este mundo de la cultura actual para que la Iglesia dialogue con la cultura. El mundo del trabajo también es un espacio importante donde se requiere la presencia de un laicado comprometido. Nuestra región extremeña, en la que contamos con una amplia realidad rural, con agricultores, ganaderos, cooperativas, pequeñas industrias, precisa también de un laicado que lleve al mundo del trabajo el mensaje liberador del Evangelio. También es misión de los laicos el estar presente en el complejo mundo de la política, defendiendo las ideas cristianas para promover el bien común. Y dada su importancia en la actualidad, los laicos deben prestar atención particular a los medios de comunicación social. Esta es una batalla que hemos perdido, desde mi punto de vista, porque no sabemos comunicar lo que hacemos y somos, o porque ha dejado de cobrar interés en la opinión pública el papel de la Iglesia en la sociedad. Todas estas tareas y otras más, se podían haber dicho, se pueden añadir, todas estas tareas de los fieles laicos en la construcción del mundo no se contraponen a la acción intraeclesial del laico, que es oportuna y en ocasiones necesaria, como veremos a continuación. Los laicos, como ya señalaba el Concilio Vaticano II, entran a formar parte de la Iglesia de pleno derecho por el bautismo, que los incorpora a Cristo, participando de su triple función, y por eso se dirá que los laicos no solo pertenecen a la Iglesia, sino que son la Iglesia. En relación con esto, el Papa Francisco ha afirmado: la Iglesia somos todos,
Desde el niño bautizado recientemente hasta los obispos, el Papa, todos somos Iglesia y todos somos iguales a los ojos de Dios. El Papa Francisco señala que los laicos no son cristianos de segunda clase, al servicio de la jerarquía y simples ejecutores de órdenes que provienen de arriba, sino que como discípulos de Cristo, por el bautismo, están llamados a animar todo ambiente, toda actividad, toda relación humana según el espíritu del Evangelio. Y el Papa va a insistir también con un lenguaje muy sencillo y directo, como es él, en la común dignidad de todos los miembros de la Iglesia, adquirida por el bautismo. Dice el Papa: mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el del bautismo. Nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. Continúa diciendo el Papa: a nadie han bautizado cura ni obispo, nos han bautizado laicos, y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. Una expresión también que utiliza a menudo el Papa Francisco, el santo pueblo fiel de Dios. Todos formamos ese santo pueblo fiel de Dios. Esta misma idea la expresaba San Agustín cuando decía en sus sermones: para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Esta visión es el eco de un cambio de perspectiva fundamental respecto al ser de los laicos en la Iglesia, por lo menos a mí me lo parece. Es el paso de un laicado pensado como consumidor de actividades eclesiásticas a un laicado como cooperadores con el ministerio ordenado en la misión evangelizadora de la Iglesia en toda su plenitud. La corresponsabilidad de los laicos en la misión de la Iglesia incluye servicios intraeclesiales, catequesis, liturgia, cáritas, consejo de pastoral, y es necesario esa colaboración, y muy importante para la Iglesia. Pero también se trata de que nos sintamos Iglesia en medio del mundo. La presencia de los laicos en la vida secular debe estar estimulada, apoyada y sostenida por la misma Iglesia, por las comunidades cristianas y también por los pastores. Es fundamental que los laicos que están presentes en el mundo como Iglesia sean los demás miembros de la comunidad cristiana. Esta es una de las cosas que últimamente más estoy insistiendo, porque noto que es algo esencial y fundamental. Y es algo también que le escucha decir a los laicos. Es muy fácil afirmar que los laicos tienen que estar en el mundo, tienen que estar en el mundo de la política, de los medios de comunicación, del trabajo, pero hace falta que esos laicos no estén ahí solos, abandonados, como a la intemperie. Los laicos dicen: es que necesitamos el acompañamiento de la Iglesia y el acompañamiento de nuestros pastores, y no estar ahí a la intemperie. En relación con esto, el Papa Francisco también ha escrito de una forma muy clara. Dice él: no es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir. Ellos lo saben tanto mejor que nosotros. Obviamente, es imposible pensar que nosotros como pastores tendríamos que tener el monopolio de las soluciones para los múltiples desafíos que la vida contemporánea nos presenta. Al contrario, dice él, tenemos que estar al lado de nuestra gente, acompañándolos en sus búsquedas y estimulando esta imaginación capaz de responder a la problemática actual. Creo que es fundamental. Los sacerdotes o los obispos no lo sabemos todo, y sobre todo pues en el mundo de la universidad, de la cultura, ahí estáis los laicos, estáis formados, estáis preparados, pero sí, que sintáis que estamos al lado de vosotros. El Papa Francisco ha exhortado en más de una ocasión a evitar la tentación del clericalismo. Es un tema fundamental para el Papa Francisco también cuando habla de los laicos en esta Iglesia en salida. Hasta ahora he insistido más en la dimensión del laico presente en el mundo, de su identidad eclesial, pero el Papa insiste también en esta tentación,
que no, dice el Papa, que no es una tentación exclusiva del clero, sino que afecta también a los laicos, y por eso se denomina tentación cómplice, esta tentación del clericalismo, porque no es solo del clero, sino también de los laicos. El clero cae en esta tentación cuando valora la adultez del laico teniendo en cuenta la cantidad de tiempo y energía que dedica a trabajar en la parroquia, olvidando que la acción del laico no se desarrolla primariamente allí, sino en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo. Con frecuencia, la multiplicación de los laicos en servicios solo intraeclesiales deja entrever una imagen de los laicos como servidores de los sacerdotes. Afirma el Papa Francisco, muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia y en las cosas de la parroquia o de la diócesis, y poco hemos reflexionado cómo acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana. Sin darnos cuenta, dice el Papa, hemos generado una élite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de los curas, y hemos olvidado, descuidado, al creyente que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Pero a veces son los laicos los que piden ser clericalizados. No solo los curas clericalizamos a los laicos, caemos en esa tentación, a veces son los mismos laicos los que piden ser clericalizados, porque es más cómodo, porque te complica menos la existencia. Y esto sucede hasta el punto de que a algunos laicos lo que más les preocupa en su vida cristiana, para su participación en la misión de la Iglesia, es el poder estar más o menos cerca del altar y disputar al sacerdote alguna de sus funciones, más que su compromiso en el matrimonio y la vida familiar, en el mundo del trabajo, en una ciudadanía activa, responsable y solidaria. El Papa Francisco cuenta la anécdota de un sacerdote que tenía en su parroquia un laico con muchas cualidades, y entonces le planteó al obispo ordenarlo diácono. Es la propuesta inmediata del sacerdote, dice el Papa, clericalizar. Tengo un laico muy bueno, con muchas cualidades, lo vamos a hacer diácono. A este laico, dice el Papa, hagámoslo. ¿Por qué? ¿Es más importante ser sacerdote, diácono, que laico? ¿Es un buen laico? Que siga así y que crezca así. Y termina diciendo el Papa, no habría clericalismo si no hubiera laicos que quieren ser clericalizados. Es evidente, me parece a mí, que esta tentación cómplice del clericalismo se supera desde una eclesiología de comunión, en la que se entienda la vocación de los laicos y de los sacerdotes desde la complementariedad y definiendo la identidad de cada una de estas vocaciones. En esta Iglesia en salida, el Papa Francisco también habla constantemente del papel de la mujer en la vida y la misión de la Iglesia. Él apuesta claramente porque se pase del reconocimiento teórico de la dignidad y responsabilidad de la mujer en la Iglesia al reconocimiento práctico. Es decir, de un reconocimiento teórico a un reconocimiento práctico. El Papa Francisco insiste en que tenemos aún que dar paso en este sentido. Él dice, no se puede entender una Iglesia sin mujeres, pero mujeres activas en la Iglesia, con su perfil, que vayan adelante. En la Iglesia hay que pensar en la mujer en esta perspectiva de decisiones arriesgadas, pero como mujer. Creo que todavía no hemos hecho una profunda teología de la mujer en la Iglesia. Solo un poco de esto y de lo otro. Lee la lectura, Mujeres Monaguillo, es la presidenta de Cáritas, pero hay más. Hay que hacer una profunda teología de la mujer. Son palabras del Papa Francisco. Y dice también en otro momento, sufro, lo digo de verdad, cuando veo en la Iglesia o en algunas organizaciones eclesiales que la función de servicio de la mujer, que todos tenemos y debemos tener, se transforma en un papel de servidumbre. El Papa Francisco, como sabéis, ha dado ejemplo incorporando mujeres a la Comisión Teológica Internacional, a las comisiones que investigaron las finanzas vaticanas, a la nueva Comisión Pontificia de Protección de Menores y, últimamente, incluso a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Pero su discurso va mucho más allá de las estructuras católicas, pues él dice, urge estudiar criterios y modalidades nuevas para que las mujeres
no se sientan invitadas, sino participantes a título pleno en los distintos ámbitos de la vida social y eclesial. Este desafío, dice él, no se puede retrasar más. En esta dirección, el Papa Francisco ha hablado también del genio femenino en la última exhortación apostólica Gaudete Exsultate, destacando a tantas mujeres que han sido reconocidas santas, Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, etcétera, y otras desconocidas u olvidadas que son testimonios indispensables para reflejar la santidad de Dios en el mundo. Otro aspecto fundamental del Papa Francisco respecto a los laicos es el tema de la formación cristiana. Él lo plantea, dice él, que es un desafío pastoral continuo. Y es verdad que en este tiempo que llevo como director de la Comisión de Apostolado Seglar es una demanda constante también en el laicado. Los laicos que tenemos actualmente en la Iglesia están mucho más formados que hace unos años, por supuesto que sí, pero todavía está esa demanda. Todavía los laicos siguen pidiendo una mayor formación. El Papa Francisco habla también de que la formación de los laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituye un desafío importante. Él dice que la complejidad del mundo actual requiere por parte de los laicos una formación continua y profunda. Y también, respecto al tema del laicado, el Papa Francisco habla de los movimientos y de las asociaciones y las valora como una riqueza para la evangelización. Dirá varias cosas en los encuentros que ha tenido el Papa Francisco con movimientos, asociaciones, sobre todo en torno a Pentecostés. Ha ido haciendo varias afirmaciones. Subrayo algunas de ellas rápidamente. Pide, por ejemplo, a los movimientos y asociaciones que no se encierren en sí mismos, sino que salgan a anunciar a Jesucristo a las periferias de la existencia humana. Habla también de que en las asociaciones y movimientos se conserve el espíritu de unidad, que no es uniformidad. Alienta también a conservar la lozanía del carisma propio de cada realidad eclesial, renovando, dice él, siempre el primer amor, y avisa de que hay que huir de la tentación de encerrar al espíritu en estructuras externas. Un tema que destaca también el Papa Francisco en relación a los movimientos y asociaciones es la comunión, que supone, dice él, la comunión de cada movimiento y la comunidad cristiana, en la comunión superior de la Iglesia jerárquica. Y en este marco que estamos diseñando, una realidad también de la que habla el Papa Francisco, como sabéis, un movimiento, una asociación, es de la acción católica, a la cual también me refiero rápidamente. En los años posconciliares, después de la dura crisis de los movimientos de acción católica, van a surgir nuevas reflexiones eclesiológicas sobre el valor o no de la acción católica. Esta, con todo, volverá a reaparecer con nueva fuerza a partir del sínodo sobre los laicos de 1987 y de la correspondiente exhortación apostólica Christi Fideles Laici, a la cual hemos hecho referencia. Una reformulación feliz y significativa de lo que es la acción católica, esta nueva acción católica, aparece en el documento de la Conferencia Episcopal Española Cristianos, Laicos e Iglesia en el Mundo, conocido como el CLIN de 1991. Ahí se dice que la acción católica, de acuerdo con la doctrina de las 4 notas, no es una asociación más, sino que en sus diversas realizaciones tiene la vocación de manifestar de forma habitual, apostólica, los laicos de la diócesis, como organismo que articula a los laicos de las parroquias de forma estable y asociada en la pastoral diocesana. En esta línea, el Papa Francisco ha reafirmado que la acción católica está formada por el laicado diocesano, que vive en estrecha corresponsabilidad con los pastores. Y ha hecho también otro tipo de afirmaciones, como que la acción católica tiene el carisma de llevar adelante la pastoral de la Iglesia, que la acción católica debe asumir la totalidad de la misión de la Iglesia con una generosa pertenencia a la Iglesia diocesana a partir de la parroquia. Es decir, sobre todo, cada vez que se habla de la acción católica, esta nueva acción católica general, destacando siempre esas notas de diocesanidad y de parroquialidad, porque no es un movimiento o una asociación más. Siguiendo estas orientaciones que se han ido forjando progresivamente, la acción católica general española, con sus estatutos aprobados por la Conferencia Episcopal Española en el 2009 y su notable consolidación en nuestras diócesis, está en más de 40 diócesis actualmente ya la acción católica general,
también puesta de manifiesto en la tercera Asamblea General que se celebró el año pasado en Santiago de Compostela. Es decir, una realidad, la acción católica general, que también se va consolidando y va creciendo actualmente en la Iglesia en España. La tercera parte de mi exposición, voy a intentar ajustarme lo más posible al tiempo y también para no abusar de vuestra paciencia, sería una mirada al laicado en España. Es decir, después de ver el laicado previo al magisterio del Papa Francisco, ese laicado por el que apuesta este proyecto del Papa Francisco de Iglesia en salida, desde mi responsabilidad sería también compartir con ustedes cómo está el laicado actualmente. Para llevar a cabo, estas observaciones, se han tenido en cuenta unas encuestas que se han realizado desde la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, tanto a las delegaciones diocesanas como a los diversos movimientos y asociaciones. Aunque es verdad que hablar del laicado en España, pretendiendo definirlo de un modo exhaustivo, es una tarea imposible, porque estamos ante una realidad amplia, compleja y que presenta diversos matices según los ámbitos de acción, las regiones o las edades. De alguna forma, podríamos destacar como unos rasgos generales, que puede coincidir, por supuesto, con el laicado que vosotros conocéis, en concreto aquí en esta diócesis de Coria Cáceres. Destaco 7 características a la luz de esas encuestas que hemos recogido, de delegados de Apostolado Seglar, presidentes y responsables de movimientos, asociaciones. Lo primero, podemos afirmar actualmente que en nuestra Iglesia española que contamos con un laicado vivo, que ama a la Iglesia, en la que se siente corresponsable y llamado a la misión evangelizadora. Un laico que participa en la vida de las parroquias, pero quizás todavía muy clericalizado, y que le cuesta el compromiso en la vida pública. Una de las dificultades que nuestros laicos cristianos en general son personas mayores, y el relevo generacional es cada día más difícil, porque el compromiso de los jóvenes es escaso y con frecuencia poco perseverante, salvo excepciones, siempre las hay también. Otro tema que descubrimos es la cuestión de la formación del laicado, que parece haber crecido porque es verdad que existe un amplio número de institutos superiores de ciencias religiosas, centros teológicos, en los que se preparan los laicos con una formación más sólida. Pero a pesar de todo, los laicos de España siguen demandando una formación teológica básica, sistemática e integral, privilegiando ciertos ámbitos como son la doctrina social de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Durante estos años ha crecido también el número de movimientos y asociaciones laicales que han dinamizado con fuerza el laicado a partir de diversos carismas fundacionales, aunque quizá no siempre con una suficiente cooperación eclesial a nivel parroquial, arciprestal y diocesano, que ayude a una articulación más conjunta del laicado de la diócesis. Para conseguir este objetivo, han cumplido una misión importante las delegaciones diocesanas de Apostolado Seglar y los foros de laicos, pero requieren un nuevo impulso renovador, una de las realidades también que vemos como muy importante, impulsar las delegaciones diocesanas de Apostolado Seglar y foros de laicos. Los laicos demandan, lo decía también anteriormente, pero es algo que ocurre en esta mirada también al laicado de España, los laicos demandan un mayor acompañamiento, pues resulta difícil vivir la fe a la intemperie, en una sociedad que se va construyendo como si Dios no existiera y donde el mensaje evangélico resulta incómodo o censurado. Y en esta descripción sobre el laicado no podemos dejar de subrayar pues también el tema de la pastoral familiar, como una pastoral fundamental que tenemos que dinamizar y potenciar en nuestra Iglesia en España. ¿Cuál es la realidad actual del laicado? Sobre todo, laicado asociado. Y digo, es verdad que hablar del laicado es algo amplísimo, como decía anteriormente, que hay laicos comprometidos en la Iglesia y en el mundo a título personal e individual, que existen laicos que dan testimonio y colaboran en la Iglesia como profesores de religión, catequistas, cáritas, liturgia, hermandades, cofradías. Referido al laicado asociado, que es un poco lo que me toca a mí coordinar más, aunque también lo que son las delegaciones de Apostolado Seglar que aglutinan a laicos que no están asociados. Pero respecto al laicado asociado, para que conozcáis,
dentro de esta Comisión Episcopal de Apostolado Seglar se pueden contabilizar 85 movimientos y asociaciones de ámbito nacional aprobados por la Conferencia Episcopal Española y que suman un total de 400.000 laicos activos militantes. Es decir, que tampoco está mal. Esto es una base de datos que hemos hecho en este año. Hemos actualizado los datos de todos los movimientos y asociaciones que hay en España. 85 de ámbito nacional con 400.000 laicos aproximadamente militantes. Cabe destacar por su vinculación especial o peculiar con el obispo diocesano la presencia de la Acción Católica General, como dije anteriormente, que se ha creado en el 2009, que cuenta en la actualidad con unos 2.500 militantes, aunque los materiales lo están trabajando aproximadamente unas 6.000 personas, de la gran mayoría de las diócesis españolas. Digo, 40 o más diócesis donde hay Acción Católica General. También tenemos los movimientos especializados de Acción Católica. Igualmente, nuestra Iglesia tiene una gran riqueza con la aportación de movimientos y asociaciones de fieles, neocatecumenales, Comunión y Liberación, Regnum Christi, Focolares, Cursillo de Cristiandad, etcétera, que cubren una amplitud de campos de acción: la educación, la cultura, el trabajo, la política, la discapacidad, etcétera, etcétera. No podemos obviar tampoco el surgimiento, con una gran preponderancia, de nuevas realidades en España. Y eso también es algo que está surgiendo y que se hará presente, o se va a hacer presente, si no se ha hecho ya presente, pues incluso también en esta diócesis de Coria Cáceres. A modo de ejemplo, destaco los llamados retiros de Emaús, de hombres y de mujeres, que tienen su origen en Miami y que llegan a España en el año 2010. En concreto, entran en España en la parroquia de San Germán en Madrid y que ya están extendidos estos retiros de Emaús por 17 diócesis. Y ha habido mucha gente que participa en este método de evangelización. No es un movimiento ni una asociación como tal. Igualmente hay otras realidades que seguro conocéis, grupos alfa, etcétera, etcétera. Estos son realidades laicales que están surgiendo con mucho impulso, con mucho auge actualmente también en España. También, como algo propio de nuestro país, cabe subrayar una experiencia novedosa del año 2013 en la que participa un gran número de laicos, que se llama Misión Compartida, que es una iniciativa que consiste en reunir a laicos con miembros de congregaciones religiosas. Como sabéis ya, la mayoría o muchas congregaciones religiosas, porque no tienen vocaciones, pues para llevar a cabo sus obras asistenciales, educativas, sanitarias, misioneras o de voluntariado, pues cada día en las congregaciones religiosas para estas misiones pues tienen a laicos trabajando, incluso laicos con responsabilidades. Entonces hay una iniciativa que es reunir a esos laicos que de alguna forma comparten el espíritu, el carisma, la sensibilidad de esa congregación, pues reunirlos también y trabajar con ellos. En estas reuniones, que hay una al año, se juntan 1.000 laicos en Madrid. Es decir, es una realidad ya bastante significativa. Además, las diócesis cuentan, como decía anteriormente, en su organigrama pastoral con delegaciones diocesanas de apostolado seglar y foros de laicos. Y en esta línea, y concretando, y ya voy terminando, es el último punto, concretando toda esta mirada que he ido realizando del laicado, desde el magisterio de la Iglesia, y después mirando al laicado en España, ¿en qué momento nos encontramos actualmente? Que creo que también es algo importante y que me gustaría compartir con vosotros. De cara a que tengamos un laicado en salida, en esta Iglesia en salida, en abril pasado se ha celebrado la asamblea plenaria, la reunión de los obispos, y uno de los temas que se ha tratado también ha sido el tema del laicado. De esa asamblea plenaria pues ha salido una propuesta concreta, que es organizar un congreso nacional sobre el laicado para noviembre del año 2019. El objetivo fundamental es crear un espacio de comunión que pueda ayudar a que los laicos descubran su llamada a ser discípulos misioneros de Cristo en sus ambientes. También se pretende, con este congreso, dar a conocer al mundo que la Iglesia, que el laicado está vivo, evitando caer en el catastrofismo y pesimismo que muchas veces nos invade a los cristianos. Que serían como dos objetivos fundamentales para este congreso: la comunión, es decir, el que nos juntemos, que nos conozcamos, que descubramos también que hay otros laicos comprometidos, que están trabajando
en parroquias, en movimientos, asociaciones. A veces no nos conocemos entre nosotros. Yo eso lo voy descubriendo también con los movimientos y asociaciones. Y no solo no nos conocemos, que no sabemos lo que el otro hace y no valoramos la riqueza que tiene el otro movimiento, la otra asociación y lo que nos puede aportar. Entonces, crear un espacio de comunión para que nos conozcamos, para que haya mayor comunión entre nosotros y después el otro objetivo, la visibilidad. Es decir, que se vea, que se note que tenemos un laicado activo y un laicado vivo en nuestra Iglesia en España. Este Congreso Nacional, del cual os va a ir llegando noticias ya mismo, pronto, tendrá una fase previa. Como digo, vaya a tener noticias y se va a trabajar también en cada una de las diócesis de España, en los movimientos, en las asociaciones, de modo que también la preparación sirva de impulso para estas realidades laicales. Es decir, pretendemos que ya la preparación en sí ayude, por ejemplo, a potenciar y a dinamizar las delegaciones de apostolado seglar de las diócesis de España. Deseamos que durante este tiempo de preparación se reflexionen las cuestiones que a todos nos preocupan y las que antes apuntaba: impulsar las delegaciones de apostolado seglar, vigorizar la acción católica, potenciar procesos de formación, la pastoral familiar, la pastoral de juventud, potenciar la promoción del apostolado de la mujer en la misión evangelizadora, etcétera, etcétera. La Asamblea Plenaria ha pedido también a la Comisión de Apostolado Seglar que, a la luz de este Congreso y los ecos del magisterio del Papa Francisco, se elabore después de la celebración del Congreso un documento que será como una actualización, podríamos decirlo así, del que ya tenemos, que es como nuestro vademecum del laicado en España, que es Cristianos Laicos e Iglesia en el Mundo, el CLIN. Entonces, un poco en este momento estamos. Yo creo que es un momento muy importante para la Iglesia en España y en concreto para el laicado en el que nos encontramos, con esta preparación para este Congreso, en el que yo por lo menos me encuentro que tengo que dinamizarlo, que tengo que impulsarlo y me encuentro con entusiasmo y con ilusión. Y quiero que sea una cosa que se vaya haciendo, como digo, entre todos. Y estoy confiado en que este Congreso puede dar frutos importantes para nuestra Iglesia y en concreto, sobre todo, para el laicado. Concluyo. Digo, mi deseo es que esta reflexión nos haya servido para afrontar esta hora actual del laicado en una Iglesia en salida desde la alegría, el optimismo y la esperanza. Como decía anteriormente, que todo esto, que esta mirada del laicado no nos lleve al pesimismo, a la tristeza, todo lo contrario. Alegría, esperanza, optimismo. Que a pesar de todo, digo aquí, no caigamos en posturas pesimistas, sino que miremos nuevamente con esperanza el futuro. Como dice el Papa Francisco, tenemos necesidad de laicos con visión de futuro, no cerrados en las pequeñeces de la vida. Tenemos necesidad, dice el Papa, de laicos con sabor a experiencia de vida, que se atrevan a soñar. Y lo hacemos desde el convencimiento de que también en estos momentos históricos para la Iglesia, en esta sociedad secularizada, la evangelización se hará sobre todo por los laicos o no se hará. Son las últimas palabras con las que terminaba el CLIN. Y creo que son palabras también para este momento. La evangelización se llevará a cabo por los laicos o no se hará. Para lograr este anhelo, que los laicos sean promesa y realidad de una Iglesia en salida, como ha dicho el Papa la semana pasada, a los directores nacionales de las obras misionales pontificias, él ha dicho, tenemos que hacer espacio al Espíritu Santo, dejarle que cree algo nuevo, que haga nuevas todas las cosas. Él es el protagonista de la misión, ciertamente. Y en esto también, el protagonista es el Señor, el protagonista es el Espíritu Santo que guía a la Iglesia. Es, dice el Papa, es Él, no nosotros. No tengáis miedo de la novedad que proviene del Señor crucificado y resucitado. Esta novedad, dice el Papa, es hermosa. Pues muchas gracias.